Último domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Primera lectura. Lectura del primer libro de Samuel, capítulo 26. En aquellos días, Saúl emprendió la bajada hacia el páramo de Zif con 3000 soldados israelitas para dar una batida en busca de David. David y Abisai fueron de noche al campamento. Saúl estaba echado durmiendo en medio del cercado de carros, la lanza hincada en tierra a la cabecera. Abner y la tropa estaban echados alrededor. Entonces Abisai dijo a David: Dios te pone el enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra de una lanzada. No hará falta repetir el golpe. Pero David replicó: No lo mates, que no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. David tomó la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Estaban todos dormidos, porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó a la otra parte. Se plantó en la cima del monte, lejos, dejando mucho espacio en medio, y gritó: Aquí está la lanza del rey, que venga uno de los mozos a recogerla. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su lealtad, porque Él te puso hoy en mis manos, pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra del Señor. El pasaje de David y Saúl de la primera lectura de hoy muestra cómo la fe moldea la personalidad del creyente. La decisión de David de entrar en el campamento de Saúl, que ha bajado con 3000 hombres para acabar con él, saca a la luz su confianza, la cual tiene su fundamento en el Señor. Se trata de aquel mismo rasgo de personalidad que se nota cuando el joven David enfrentó al gigante Goliat, al cual le dijo: Yo voy hacia ti en nombre del Señor Todopoderoso. David entra en un territorio donde su vida está bajo inminente amenaza. Su confianza le permite enfrentar el peligro, creyendo que Dios dispondrá de condiciones favorables para resolver el asunto con Saúl, que lo persigue a muerte. Como algo dispuesto por Dios, el amenazante Saúl se convierte ahora en el amenazado, pues como bien dice Abisai, Dios puso a Saúl en las manos de David al mandar un sueño profundo sobre él y sus 3000 soldados. Es cierto que literalmente, como afirma Abisai, Saúl está en las manos de David, pero, según David, Saúl está en las manos de Dios, porque él es el ungido del Señor, y por eso mismo solo Dios puede disponer de su destino. El reconocimiento por parte de David de que todo está en las manos de Dios le da claridad para resolver en medio de la situación en la que se encuentra qué es lo que conviene hacer para lograr su cometido, que es demostrarle a Saúl, quien lo odia a muerte, que tiene de parte de David su lealtad hacia él a pesar de la persecución sufrida. Antes de este encuentro con Saúl, David había afrontado otra situación con Nabal, a quien había decidido matar. Embarcado ya en aquella empresa, la esposa de Nabal, Abigail, disuade a David de derramar sangre. David depone su ira y deja todo en las manos de Dios. En aquella experiencia de haber abandonado la ira y el deseo de venganza, David experimenta cómo Dios obra en su favor. De alguna manera, antes de que David entrara en el campamento de Saúl, Dios había dispuesto que Saúl y su ejército fueran presos del sopor del sueño, pero había también preparado el corazón de David para que obrara conforme al corazón de Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. El motivo por el que David perdonó la vida de sus dos enemigos, Saúl el ungido del Señor y Nabal el necio, es uno solo: la confianza infinita de David de que todo está en las manos de Dios y que cuando se abandona todo en sus manos, Dios lo resuelve de la mejor manera.
En una frase, el perdón que David otorga a estos dos enemigos suyos procede de su fe en Dios, que quiere la salvación de todas sus criaturas y es el único juez de todos. El perdón que otorgó David a sus enemigos en sus primeros pasos, antes de convertirse en el ungido del Señor, tal vez sea lo que haga que el Señor le conceda su abundante misericordia cuando sucedió el trágico incidente de Betsabé y Urías. La relación de la primera lectura de hoy con el Evangelio surge de manera espontánea. En ambos casos se trata de dejar el juicio al Señor y de nuestra parte obrar con misericordia hacia los demás como Dios obra con nosotros.